Todo pasa, pero deja huella. Pues así le llueva, le tiemble o le relampaguee, nuestro patrimonio cultural cuenta con un equipo experto para recuperarse y recobrar su dignidad cuando ésta ha sido comprometida. Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. Hola, soy Emanuel Lara y soy restaurador de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del programa Conservamos la Memoria de México, Profesionales de la Restauración, que forma parte de la campaña con el mismo nombre del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH y ha sido promovido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy vamos a tratar el tema Los secretos de las piedras pintadas. Y para eso contamos con la participación de nuestra compañera restauradora, Lucía Alatorre. Lucía es egresada de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, y ha participado en diversos proyectos de conservación del INAH, como el Programa Nacional de Conservación de Pintura Mural Prehispánica, los Tesoros de la Tumba 7 de Monte Albán, y el Proyecto de Conservación de Elementos Decorativos y Recubrimientos de la Zona Arqueológica de Balam, Yucatán. Durante casi 10 años ha colaborado en el Programa de Conservación de Manifestaciones Gráfico-Rupestres, en proyectos como Conservación del Sitio Rupestre La Pintada, Sonora, y Proyecto de Conservación Integral del Sitio de Pintura Rupestres de Oxtotitlán, Guerrero. En todos estos casos coordinados por la maestra Sandra Cruz Flores, que es la titular de este Programa Nacional de Conservación de Restauración de Manifestaciones Gráfico-Rupestres. Y actualmente es restaurador dictaminador del Centro INAH Guerrero. Bienvenida, Lucía, qué gusto tenerte aquí. Hola, buenos días. Y bueno, pues sabemos que gran parte de los esfuerzos y la metodología de conservación de manifestaciones gráfico-rupestres se enmarcan en los desarrollos que la restauradora Sandra Cruz ha realizado en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Pero bueno, ella en este momento no nos pudo acompañar, pero pues cuéntanos, Lucía, ¿en qué consisten las manifestaciones gráfico-rupestres? Bueno, las manifestaciones gráfico-rupestres se pueden dividir en dos tipos. En la pintura rupestre, que son pigmentos minerales aplicados sin preparación previa del soporte, sobre soporte pétreo. Obviamente tiene cierta dinámica la metodología, ¿no? No es tan simple como llegar y pintar. Y la otra son los petrograbados, que son las incisiones, las esculturas formadas en piedra. Son incisiones que se hacen y figuras que se colocan en cierto tipo de bloques. Para ambos tipos de metodología, la gente anteriormente quien los elaboraba, aunque pareciera que no había un grupo, mucha tecnología o un grupo bien preparado y todo. Aquí estamos hablando de un tipo de obra que se trabaja a partir del sentido común y a través del conocimiento empírico de los materiales. Entonces, hablamos de que por ejemplo, una pintura rupestre, para mí, una de las características es que sí se selecciona el soporte previamente, pero por su forma, distribución y composición y resistencia. Es decir, hay ciertos diseños que van a estar en soportes que están tienen cierta inclinación para formar una perspectiva al momento de verla. Entonces tienen una intencionalidad. Hay otros que están, por ejemplo, en fragmentos de abrigos rocosos, donde hay ciertos comisuras y aprovechan todas estas variables del relieve de la roca para poder aplicar un diseño. Entonces, aunque no hay una preparación material como en la pintura mural, que tienes todas sus capas, en este caso sí hay una planeación bien pensada y orientada bajo las necesidades que tenían, principalmente de carácter religioso, y también por las características del material natural que utilizaban. Y cuéntanos, ¿y quiénes eran las personas que hacían esto? Que, digamos, ¿en qué época las hacían? Bueno, los vestigios que, por ejemplo, yo en mi caso, que es mi campo de trabajo y de estudio,
se encuentra en el estado de Guerrero. Sí. En el estado de Guerrero se presume existen los 3 únicos vestigios de pintura rupestre olmeca en todo el área de Mesoamérica. Eso a partir de los registros que se han hecho y por abreviar la información que se tiene, porque esa más bien es la parte de la arqueología, quien la tiene que definir. Pero sí, estos 3 sitios tienen un discurso iconográfico mucho más amplio, elaborado y sobre todo una técnica de manufactura que por más de 2.500 años sigue permaneciendo en contextos naturales, donde te puede cambiar, donde las condiciones climáticas son drásticas. Sí. Es decir, puedes tener neblina a las 9 de la mañana, sol intenso y directo a las 12, lluvias torrenciales a las 3 de la tarde y a las 5 como si no hubiera pasado nada. Y eso en el mismo día. Wow. Oye, y ahorita hablabas de la técnica de factura, es decir, cómo están hechas, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco cómo las hacían? Bueno, primero se seleccionaba este tipo de soporte y principalmente, bueno, esa es una hipótesis porque lo que hace falta es ahondar en el análisis y registro. Para entender todos estos elementos que voy a describir a continuación. Primero, la selección del lugar donde se iban a colocar. El tipo de diseño que era lo que iban a representar ahí. Y también, sobre todo yo lo que sospecho es que obviamente se usaban materiales en el estado de Guerrero, en estos casos de estas pinturas que son Oxotitlán, Juxtlahuaca y Cahuasisiqui. Yo creo que lo que utilizaban eran pigmentos de la región porque hay una gran variedad de yacimientos. Por ejemplo, solo de canteras hay morada, naranja, rosa, verde clara, amarilla. Hay una gran cantidad de materiales. Entonces yo creo que la selección era primordialmente de ahí y sobre todo porque no se conocen rutas de comercio que hayan influenciado materialmente la producción artística en esa zona. Oye, ya nos has hablado entonces que tú te has concentrado más en estas manifestaciones gráficos rupestres de Guerrero. ¿Cuáles son las características que las distinguen? Bueno, para mí, en toda la República hay manifestaciones gráficos rupestres. Hay petrograbados o hay también pintura rupestre. En este caso, hay más lugares con pintura rupestre que conocemos. Sin embargo, los diseños son pocos diseños, no están, sino pocos diseños con elementos geométricos de formas muy básicas que hacen falta también, obviamente, y tienen la misma el mismo interés para nosotros registrarlo y reportarlo. Pero en este caso, esos 3 sitios presentan manifestaciones de diferentes etapas. Por ejemplo, desde su función. Por ejemplo, Oxotitlán y Cahuasisiqui son 2 sitios que se hicieron, o sea, su función original era ser centros ceremoniales, es decir, era la iglesia en ese entonces. Entonces, después de la conquista y la fuerte influencia de la religión católica que hubo en el estado de Guerrero y que hasta la fecha persiste, estos sitios rupestres no han dejado de ser centros ceremoniales activos. Es decir, la gente va y ofrenda ahí collares de cempasúchil, velas, cigarros, a veces hay sacrificio de animales. Es sobre todo para pedir, estaba formada inicialmente para la petición de lluvias. Pero ya ahorita la gente pide más cosas, no solo eso, ¿no? Aunque sigue siendo en su mayoría población que trabaja la agricultura. Oye, pero bueno, entonces tú ya hablaste de abrigos rocosos, pero básicamente ¿dónde están? ¿Están en montañas? ¿Están cerca o lejos de los poblados? ¿Cómo nos podrías describir eso? Mira, si vemos el mapa así ampliamente, los 3 sí se ubican parcialmente, relativamente cerca, entre sí. También coincide la temporalidad de ellos 3, por eso yo creo que ellos tienen una relación entre sí, aunque no los hizo el mismo grupo, sí en un periodo en donde algo pasó, que ellos decidieron plasmar este tipo de sitios. Ahora, dos de ellos se encuentran en la región centro, que son Oxotitlán y
Juzlahuaca. ¿En qué municipios? En los municipios, Oxotitlán se encuentra en la región centro, en Chilapa de Álvarez. Ah, ok. Y Juzlahuaca se encuentra en el municipio de Quechultenango. Ok. Entonces, Caguasisiqui se encuentra en la región de la montaña. Ajá. No recuerdo el municipio. Pero se encuentra en la región de la montaña, pero si los ves en un mapa, puedes ver la aproximación entre ellos y sobre todo que probablemente puedan compartir el tipo de soporte, o sea, el tipo de roca que en el que están hechos, ¿no? Básicamente. El único que es de difícil, bueno, Caguasisiqui y Oxotitlán son abrigos rocosos, pero Juzlahuaca ya es una gruta de más de 1 kilómetro donde sí necesitas un guía. Hay obscuridad absoluta allá adentro. Wow. Entonces solamente hacer un registro pues ya implica otros elementos. Oye, ¿y cuáles son los motivos que encontramos en estas pinturas, manifestaciones gráfico-rupestres? Bueno, Oxotitlán tiene varios. Se divide en 2 zonas, que es la gruta norte y la gruta sur, y el área central como como ha estado establecido desde el principio, ¿no? Desde su registro, desde su la primera vez que lo registraron en un documento por David Grob, el arqueólogo David Grob, quien registra por primera vez en los años 60 o 70 estas pinturas. Oxotitlán, por ejemplo, lo que tiene es que hay dos jaguares. Bueno, en la gruta norte hay muchos diseños que lo podrían caracterizar. O sea, hay una flor de 4 pétalos. Sí. No, obviamente tampoco está estudiada la iconografía, pero sí, por ejemplo, hay flores de 4 pétalos, búhos, una serpiente emplumada, hay un hombre, el elemento sí, pues que tal vez, por lo que ubiques más Oxotitlán, sería un personaje antropomorfo, que tiene un jaguar enfrente, amarillo, pintado en amarillo ocre, y por la cola del jaguar se une al miembro reproductor del hombre. Sí. Entonces, ese personaje es uno de los que están pintados en declive, en un soporte con declive. Entonces, cierta inclinación, te acercas y quieren dar el efecto de mucha fuerza, claro, de asustarte, de imponer. Sí. Oye, pero entonces ¿son grandes? Ese es casi de mi estatura, de medir unos 50. Ajá. Pero hay otro personaje que es el personaje principal y ese tiene muchas, es que cada parte de la cueva tiene algo interesantísimo. Sí. Ese personaje principal tiene una gama de policromía muy vasta que en serio es raro ver en pintura rupestre. Tiene blanco, negro, rojo, amarillo, es un verde, un verde, no sé, como el azul maya, pero en versión verde. Sí. Y tiene azul. Entonces, es una gama muy amplia, es un personaje, se piensa que es un personaje de autoridad, está en posición sedente, mirando hacia el norte, y en el tocado tiene un ave. Y el ave en su ojo es un ojo muy grande, pues unos 30 centímetros, es un óvalo de 30 centímetros, y la gente decía que ahí había un diamante. Wow. Subimos y no hay incrustación de nada, pero yo creo que esa perforación en el muro sí podría ser como un registro del tiempo, de las horas del día, por temporadas. Eso sería una teoría. Sí. Pero eso también hay que verlo con el arqueólogo. Pero, por ejemplo, este tipo de elementos, esa perforación, ella lo utilizan y le dan otra característica que se adaptan su diseño a la forma de estas piedras. Oye, pues bueno, pues hablamos de artistas muy antiguos, ¿no? Sí. O sea, y yo lo que me pregunto es, porque son lugares muy inaccesibles muchas veces, ¿no? Están en montañas, en cuevas, a oscuras. ¿Se han imaginado tal vez cómo es que llegaban a estos lugares? Bueno, mira, antes que nada, ahorita que me acuerdo, por lo que mencionas,
Los sitios con pintura rupestre ya están considerados con doble valor cultural. Uno es el valor como geopatrimonio, como elementos geológicos formados por la naturaleza que tienen que ser respetados. Por ejemplo, para formarse una estalactita, una estalagmita, ¿cuánto tiempo tarda? Entonces está prohibido romper un pedazo de una estalactita, desviar el agua o ese tipo de elementos que le dan esta característica de patrimonio natural. Claro. Entonces se protege desde ese aspecto y se contemplan, obviamente para conservar solo la pintura tenemos que contemplar el contexto y su evolución. Tenemos que evaluar su evolución, llevar el registro al día, estar muy conscientes de los cambios que ha habido en el entorno, si ya no hay ciertos insectos, el tipo de plantas, si hay secas. Y Juztlahuaca necesitas ir con una familia, que es la familia de los chivos, y ellos te guían a través de un recorrido por la gruta. Ellos son guías, tienen muchos años, desde los años 70 más o menos, dando el recorrido. Entonces ellos, con ellos se puede acceder. Los otros dos sitios, Oxotitlán cuenta con custodia, sí hay horario de apertura, pero y el custodio te puede dar un recorrido gratuito. Perfecto, entonces digamos que están abiertos al público. Es así. Los abrigos rocosos, sí. En el caso de Cahuasisiqui, es menos frecuentado, o sea, Oxotitlán hay más turistas, porque está cerca de Chilapa, de una cabecera municipal, hay carreteras, transporte público, y en el caso de Cahuasisiqui, para llegar necesitas vehículo particular. Habrá una camioneta o dos, pero son muy escasas. Sí. Oye, pues qué interesante. Y bueno, vamos a escuchar una cápsula para profundizar más en algunos de estos temas, pero ahorita regresamos. Las manifestaciones gráfico-rupestres son expresiones culturales compuestas por imágenes o gráficos plasmados sobre superficies rocosas en su estado natural. La restauradora Sandra Cruz Flores, pionera en su conservación, explica que estas manifestaciones incluyen petrograbados, pinturas y geoglifos plasmados con diversas técnicas y estilos en formaciones naturales como abrigos rocosos, cuevas y grutas. Según su perspectiva, estas expresiones tienen múltiples significados y valores, principalmente asociados con la ritualidad, lo que convierte a los sitios rupestres en lugares especiales o sagrados para muchas comunidades, incluso hoy día. Es necesario conservar estas manifestaciones mediante un enfoque integral, es decir, junto con su contexto social y material, preservando sus valores y protegiéndolas del deterioro causado por factores naturales, la acción humana y el cambio climático. El primer sitio rupestre conservado integralmente fue Oxtotitlán, en Acatlán, Guerrero, una gruta con importantes pinturas de varios colores que sigue siendo escenario de rituales agrícolas, pues su discurso se relaciona con la fertilidad. En 1968 y 1969, el arqueólogo David Grove documentó estas pinturas, pero la falta de atención al sitio provocó un grave deterioro por causas naturales y vandalismo. En 2002, Oxtotitlán fue incluido en la lista de los 100 sitios más amenazados del programa World Monuments Watch. Ante esta situación, la restauradora Cruz gestionó un proyecto de conservación integral en colaboración con la comunidad nahua de Acatlán. De 2003 a 2015 lograron dignificar el sitio, restaurar las pinturas rupestres, organizar un comité comunitario y desarrollar un amplio proceso de educación patrimonial. Hoy en día, el comité comunitario, en conjunto con el INAH, protege y gestiona Oxtotitlán, consolidándolo como un ejemplo destacado de corresponsabilidad en la conservación del patrimonio gráfico rupestre. Muy bien, ya estamos de regreso con este tema de las manifestaciones gráfico-rupestres. Y bueno, ahora sí hablemos de la importancia de su estudio y conservación de las manifestaciones gráfico-rupestres. ¿Qué me dices de esto? Bueno, al momento de estudiar este tipo de pinturas rupestres, en un contexto tan difícil de controlar como quisiéramos, nosotros queremos controlar el contexto para que no les pase nada, pero también es importante
entender que la obra, pues, ha estado ahí por algún motivo, o sea, como lo mencioné al principio, ¿no? Hubo una preselección del soporte. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tipo de pintura, o sea, estamos hablando de de una época donde no había avances tecnológicos, no tenías un GPS, no había andamio, los hacían con carrizo, porque la localidad más próxima, por ejemplo, Oxotitlán, que es el personaje principal, está aproximadamente 6 metros del piso. Y wow. Entonces en ese caso, pues pensaban cómo hacerle. Pues hacían andamios con carrizo, yo creo que era lo más probable. Sí. Entonces, a mí lo que me motiva a estudiar este tipo de materiales es que, o sea, vemos obra que está hecha por personas que tenían, no sé, la obra histórica, era gente especializada, vivía para eso, y su obra todavía perdura por esas características. Sin embargo, ellos que solamente se basaban en el sentido común, ¿cómo han hecho esta obra para permanecer por 2500 años? No basta que el soporte sea mineral y los pigmentos minerales. Desconocemos el aglutinante, no se ha podido identificar, obviamente. Pero yo creo que también el método de aplicación que ellos utilizaron fue excelente, porque yo no he visto una obra que resista cambios de clima tan drástico en un solo día, aunque sean pigmentos y las características permanezcan. Entonces, lo que a mí me fascina del estudio y del registro es justo esa condición. Yo quiero entender de qué manera es que se preservan por tanto tiempo. Ya. Y bueno, y es que no nada más, o sea, han permanecido, digamos, materialmente, que ahí las vemos todavía, sino que algo muy interesante que acabas de decir, todavía hay prácticas culturales, hay rituales, hay ofrendas que le siguen poniendo, ¿no? Entonces quiere decir que hay como una continuidad cultural. Sí, ¿no? O sea, su función de origen fue ser centros ceremoniales. O un lugar donde ir a realizar un ritual. O sea, un ritual también es ir a misa, ¿no? Entonces, un ritual de en ese entonces, y resulta que todavía está activo. No se ha interrumpido de ninguna forma. Solo en Juxtlahuaca, cuando se puso una reja y se restringió el acceso, pero por cuestiones de seguridad del mismo público. No podían ingresar, se meten solos y los tienen que ir a buscar. Entonces, en los dos abrigos rocosos, no, o sea, se perpetuó este tipo de actividades rituales. Y yo llegué a presenciar varias mientras trabajaba en el proyecto de Sandra Cruz, en el proyecto de restauración de Oxotitlán. Y, bueno, llamaban la atención, o sea, la mayoría llevan collares de cempasúchil, velas, y hacen una petición ahí. Pero hay quien hace mandas de silencio, y no solo vienen de Acatlán ni del municipio de Chilapa, vienen de más lejos, atraviesan cerros corriendo. Wow. Y cuando llegan hacen una pues sería como una manda de silencio, se comunicaban a señas. Y entonces se cortaban el dedo, aplicaban vaselina y hacían una cruz con el dedo, con la yema del pulgar. Formaban una cruz alrededor de los diseños. Alrededor, no los tocaron. Sí. Alrededor de los diseños. Entonces, hay muchas maneras de manifestarse dentro del sitio. Y la gente puede ir a visitarlas por muchos motivos. O sea, ya sea por la sobre todo por esta característica de patrimonio geológico, ¿no? Sí. Y también una formación natural. Sí. La gente iría aunque no hubiera pinturas. Sí. Lo que queremos resaltar del sitio es que hay pinturas. Por ejemplo, en el de Oxotitlán. Sí. No, pues ahí lo tienen a las personas que nos están escuchando. En realidad este es un tipo de patrimonio muy completo, ¿no? O sea, combina cultura, naturaleza, prácticas sociales, pero también información arqueológica. Entonces, en realidad es muy completo. Pero ahora quisiera que me hablaras también de esta iniciativa que han querido tener o que han hecho, que es el registro. ¿Por qué es importante hacer un registro de estas manifestaciones? ¿Qué metodologías y técnicas han utilizado? Bueno, mira,
hasta entonces está planeado solo el registro. Ajá. No hemos, lo que se ha hecho, bueno, principalmente y basándome, perdón que dé tantos ejemplos de Oxotitlán, pero es el que me ha tocado vivir por más de 10 años, entonces es fácil referirme a él. Por ejemplo, el proyecto de Oxotitlán fue el proyecto pionero para que la maestra Sandra Cruz conformara el Programa Nacional de Manifestaciones Gráfico-Rupestres. Uh-huh. Ese programa para los restauradores de estado es importantísimo. Hablamos de un equipo bien conformado de especialistas dedicados exclusivamente a eso, a nivel nacional, para darnos asesoría, guía y supervisión y apoyo técnico en algunos casos, ¿no? Entonces, la manera que yo lo que quisiera, bueno, lo que yo pensé desde un principio era colaborar con este programa nacional, porque así también el programa crece, con la información de mi estado, con las del estado de otras restauradoras, restauradores, vamos a enriquecer el programa nacional también. Entonces, es una labor que veo de manera conjunta y que la maestra Sandra Cruz, mis respetos, ha llevado muy bien. Muy bien ayudado también en muchos otros estados. Y la importancia de registrarlos es que en Oxotitlán se dio un suceso que no queremos que se vuelva a repetir. Uh-huh. Se presume que el glifo numeral más antiguo de Mesoamérica es un diseño rupestre que está en la gruta norte de Oxotitlán. Uh-huh. Ese glifo llegaron con un cincel y lo desprendieron en los años 70, 80, no sé. El asunto es que se fue y un mexicano lo vio subastado en Estados Unidos, lo compró y lo regresó a México. Bueno, menos mal. Entonces tuvimos mucha suerte de recuperar ese elemento y ahí es donde nace mi reflexión. Bueno, ¿qué pasa? Que se lo roben, que se inunde, que algo pase y nosotros las tuvimos ahí tanto tiempo y no las podemos registrar. El registro para mí es protección. Sí. Primero de carácter legal y pues ya la protección que yo le puedo dar técnicamente ya es una intervención o medidas de conservación preventiva. Pero lo primero es tener imágenes certeras de qué tipo de materiales tenemos y registrarlas para que estén protegidas. Obviamente están protegidas por ley, obviamente. Claro. Pero sí, de todos modos, hay registro de ellas tres, pero formalizarlo para también tener un historial que nos ayude a ver, sobre todo en materia de conservación, estos avances, porque son contextos naturales que no podemos desprender de las condiciones climáticas. En el caso de las cuevas que son de formación kárstica, entonces la humedad sigue haciendo formaciones de manera permanente, solo que son muy lentas y no las vemos. Pero, por ejemplo, en el caso de Juztlahuaca, de una fotografía que muestra la arqueóloga Marta Cabrera, que ese libro se lo recomiendo muchísimo. Ella es quien estudia y clasifica Juztlahuaca. Desde esta manera, por ejemplo, ya en las fotos más recientes que muestra Cabrera, es una estalactita que se está formando en la cara de uno de los personajes antropomorfos. Ahí en Juztlahuaca se presenta un personaje que ella denomina el dios del maíz. O sea, y si vas a la región, todo es maíz. O sea, allá la tortilla es sagrada. Y sí, porque es por muchas connotaciones culturales, pero es obvio que es sagrada. Es más, es uno de los lugares guerreros que podría tener el genoma para que se evolucione el Teocintli. O sea, ha habido maíz siempre. Entonces lo más probable es que... Y eso lo vemos, digamos, ilustrado con estas manifestaciones, ¿no? Sí, ella hace un estudio y hace esa propuesta que podría ser el dios del maíz. Y ya está presentando formaciones que hay que ver cómo se van a... Ya veo. Oye, ¿y cuáles son los retos a los que se han enfrentado las personas que han ido, bueno, tú y el resto del equipo, para hacer estos registros? Estamos hablando del estado de Guerrero. Entonces, ¿qué retos nos puedes platicar? Pues mira, la primera, uno pensaría que son las comunidades y acceder a ellos, y no. Para mi sorpresa, sobre todo las comunidades indígenas,
están abiertas y dispuestas y son muy solidarias, muy solidarias. Dentro de lo que cabe, cuando se hace un proyecto, ellos colaboran, quieren ser parte de eso. Quieren apropiarlo también, porque entienden que es parte de su cultura. Por ejemplo, en Oxotitlán pueden subir otro tipo de grupos que no son los grupos de danzantes de la localidad. Y pueden estar ahí de interactuar y todo, pero no pueden influenciar a su grupo, porque entonces ellos son muy celosos de su... Y con justa razón, y por eso es que han permanecido elementos desde hace 2.500 años, por lo menos. Y los retos, pues, es que somos pocos especialistas en el centro de trabajo. Hay una carga muy importante de labores que tenemos que atender. Y básicamente, pues, no podría haber un especialista por sitio. Entonces, por lo que sabemos, la información que tengo al respecto, la más completa o guiada, ha sido a partir de los especialistas que lo han tenido la oportunidad de estudiar, lo que es el arqueólogo Miguel Pérez Negrete y la restauradora Sandra Cruz Flores. Ya. Oye, ¿y qué nos dices de la seguridad también? Bueno, la seguridad es un aspecto que debemos de considerar. Se maneja de forma distinta. Por ejemplo, si yo vengo en el metro de la Ciudad de México, pues traigo mi mochila hacia el frente, ¿no? O sea, ese ya es un tema de seguridad. Claro. En este caso también, yo les recomendaría que hicieran contacto con el Centro INA Guerrero para que ellos pudieran comunicarse con ellos los pudieran orientar, pues, para saber con quién comunicarse de la localidad. Hay sitios donde va a ser más difícil acceder y otros donde es más fácil. Oxotitlán va a ser más sencillo por unas razones y otras. Caguasisiqui, por ejemplo, necesitas transporte particular. Ya. Y en Oxotitlán, pues, hay un custodio y tiene horario, ya está bardeado. Y por ejemplo... Y Juztlahuaca, pues necesitas contactar a la familia de los chivos para que te den acceso al sitio. Ellos tienen la llave del cancel. Bueno, pues si alguna de las personas que nos está escuchando están interesados o interesadas, ahí lo tienen. Deben contactar al Centro INA Guerrero, que es quien sabe cómo van a llegar al lugar que quieren llegar. Bueno, pues ya para terminar, Lucía, cuéntanos, ¿qué nos quieres dejar para hacer conciencia sobre la importancia de la conservación de este tipo de patrimonio, para que las piedras nos sigan contando historias? Miren, a veces yo veo la pintura rupestre como no tiene una belleza estética, como un retablo dorado, barroco. Entonces pensamos que apenas estaban intentándolo, cuando después de 2.500 años te das cuenta de que no lo estaban intentando. Lo lograron y con creces y con técnicas que quizá nadie pueda replicar. Entonces ese patrimonio, solamente por la importancia, la relevancia, la fascinación de su técnica de manufactura, la selección de los materiales, el lugar donde se encuentra, merece respeto para que nosotros guardemos su integridad al 100%. Claro. Muchos de los problemas de conservación que tienen los sitios con pintura rupestre son los grafitis. Fíjate. Por visitantes. Entonces, ese ha sido un gran problema. Lamentablemente la naturaleza no les ha hecho nada, 2.500 años no les ha pasado nada, pero la aplicación de grafitis ha casi extinguido sitios como Oxotitlán. Claro, y bueno, también tal vez personas que se llevan pedazos, ¿no? De la roca, a lo mejor que echan refresco o alguna cosa así, ¿no? Que aplican jugo, el grafiti, no sé, se pueden llevar piedritas del contexto. Sobre todo también matar la fauna y la flora. Sí. Eso no sabes cómo le da, porque lo que le brinda conservación preventiva integral a un sitio con pintura rupestre es la vegetación, claro, a la que ya está acostumbrada. Entonces tú te llevas plantas, rompes, cortas, basura. Entonces ya estás mermando la conservación de manera indirecta. Ok, pues muy bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones que, bueno, estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando las sabrán aplicar.
Y pues bueno, con esto hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias, Lucía. Y también muchas gracias a todas y todos ustedes por escucharnos. Recordemos que este es un programa que es iniciativa del Sindicato Nacional de Restauradores y que es apoyada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mil gracias, Lucía. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta Buen día. luego. Esto fue una emisión de la serie Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales. Edición Rubén Martínez. Grabación Paula Abedoy. Apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Sindicato Nacional de Restauradores de Lina. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.